Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa inherente de precisión casi matemática. O sea, es como ingeniería aplicada al cuerpo humano. Totalmente. Un proceso súper binario y reconfortante. Exacto. Tú te caes de una bicicleta, te rompes el brazo, vas al médico y la radiografía muestra esa línea blanca adentada sobre el fondo negro. Ujú. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. El diagnóstico dicta el tratamiento, te ponen un yeso y asunto resuelto. A la psique humana le fascina eso, la verdad. Que los problemas sean visibles, que se puedan aislar, categorizar fácilmente y sobre todo que tengan un protocolo de solución lineal. Sí, pero luego sales de ese consultorio médico, que es impecable y ordenado, y entras de golpe al mundo real, al mundo de la geopolítica, de la cultura y de la identidad global. Que es un caos. Es un caos. Y de repente, esa máquina de rayos X que funcionaba tan bien para un hueso se descompone por completo cuando intentas aplicarla a la sociedad. Nos encontramos mirando un panorama de diagnóstico que es, honestamente, muy turbio. Es la definición absoluta de aguas fangosas. Digo, cuando intentas diagnosticar el estado actual de la humanidad, no hay placas de rayos X. Nada, ni una. Lo que hay son narrativas compitiendo constantemente por definir la realidad. Y precisamente vamos a hacer una inmersión profunda en ese escenario el día de hoy. Analizaremos dos documentos extensos, complejos y francamente desafiantes, que intentan mapear este caos moderno. Que son textos muy densos. Bastante densos. Se titulan Manifiesto por la Preservación de las Naciones y el Equilibrio Global, y el segundo es el Manifiesto de Alerta Global. Pero a ver, antes de avanzar, necesito hacer una pausa explícita aquí para establecer las reglas del juego. Me parece fundamental. Es crucial para quienes nos escuchan hoy. Estos documentos contienen perspectivas ideológicas, sociales y políticas muy pero muy marcadas. Hablan sobre religión, sobre migración, Sobre la pureza cultural también. exactamente, y sobre la identidad de las naciones. Entonces quiero ser muy claro. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido, ni respaldar, ni criticar estas posturas. Nuestra misión es puramente analítica. Así es. Vamos a examinar de manera neutral estas ideas, transmitir los argumentos tal como están en los textos originales y entender el panorama sociopolítico que los autores intentan dibujar. Esa distinción metodológica es el núcleo de lo que hacemos aquí. Como analistas, nuestro trabajo es leer el mapa que estos autores han dibujado, entender su topografía, Sí, sin tener que decidir si queremos mudarnos a vivir allí, ¿no? Y bueno, la premisa central de este mapa es que la humanidad ha chocado contra un punto de inflexión sin precedentes. un muro. Un muro gigante. Los textos argumentan que la intersección entre la tecnología exponencial, la inteligencia artificial y el choque físico de diferentes sistemas de creencias está generando una crisis de identidad masiva. Ya, Ante este escenario, que ellos perciben como un colapso inminente, proponen una defensa superférrea de la ley civil y de la cultura local. Según ellos, este es el único mecanismo de supervivencia posible. ok, vamos a desempacar esto. Porque los manifiestos no empiezan hablando de fronteras físicas, ni de pasaportes. No despliegan quejas sobre leyes migratorias desde la primera página. No, para nada. El punto de partida es otro. Exacto. El primer síntoma que diagnostican ocurre directamente en la mente humana y en nuestras herramientas de procesamiento de información. Mientras leía la imagen que se me formaba, era súper tecnológica. ¿Cómo cuál? Es como si la sociedad global entera estuviera siendo obligada a instalar una actualización de software masiva y forzada. Ah, claro. A través de la inteligencia artificial y el flujo infinito de datos. Totalmente. Y nuestro software heredado, es decir, nuestras instituciones tradicionales como la iglesia, el Estado, la familia, simplemente no tiene el ancho de banda para procesar tantos gigabytes de información nueva por segundo. El sistema se está congelando. Lo fascinante aquí es el mecanismo interno de esa crisis que describen. Los autores no ven este colapso institucional como un simple accidente de la modernidad, como un efecto secundario sin importancia. Entonces, ¿cómo lo ven? Detallan que la inteligencia artificial y la hiperconexión han puesto cada texto religioso, cada mito fundacional y cada narrativa histórica bajo un microscopio implacable. Ujú. Cuando tienes acceso a toda la información del mundo en tu bolsillo, las contradicciones de las instituciones tradicionales se vuelven evidentes. Claro, ves las grietas en la pared. Exacto. Sin embargo, el texto hace una advertencia estructural muy importante.
Señalan que el acto de cuestionar no debe convertirse en destrucción pura y que analizar no debe ser sinónimo de manipulación. Pero, a ver, ¿cómo explican esa diferencia en la práctica? Porque, cuestionar una institución a menudo lleva a su desmantelamiento. Digo, si la gente deja de creer en el relato tradicional porque la red les muestra otra cosa, la estructura inevitablemente se cae. Pues el argumento del manifiesto es que la deconstrucción actual no está ofreciendo un reemplazo. La mecánica del problema, según su visión, es que estamos desarmando la casa en la que vivimos para analizar los ladrillos. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Pero no tenemos planos para construir un refugio nuevo. Al desmantelar las estructuras morales y sociales sin poner un andamiaje ético a cambio, se crea un vacío psicológico y cultural enorme. Y los vacíos, históricamente hablando, son espacios altamente inestables, ¿no? Siempre. Y siempre terminan siendo llenados, a menudo por ideologías mucho más radicales o autoritarias que las que fueron deconstruidas en primer lugar. Claro, ese vacío conceptual en el mundo digital no se queda flotando en la nube de Internet. Inevitablemente, esas personas con identidades fracturadas apagan sus pantallas, salen a la calle y tienen que interactuar en el mundo físico. Así es. Y es ahí donde el texto abandona la teoría de la información y choca violentamente con el asfalto. La transición es súper directa. Los manifiestos argumentan que una sociedad que ya no sabe qué es ni qué valores defiende es incapaz de asimilar a otros. Ajá. O incluso de convivir pacíficamente con visiones del mundo completamente ajenas que llegan desde el exterior. Aquí es donde quiero detener la marcha y mirar la letra pequeña, porque el texto menciona a Europa de manera muy explícita como el síntoma principal de lo que catalogan como una integración fallida. Sí, le dedican varias secciones a ese punto. Relacionan esto con un aumento de la inseguridad y la erosión de los valores locales. Pero leyendo los argumentos, me surge una duda fundamental sobre la aplicación práctica de sus ideas. Basándonos estrictamente en el texto, ¿dónde trazan exactamente la línea entre una multiculturalidad inofensiva y lo que ellos denominan una sustitución cultural? Es una excelente pregunta. O sea, comer platillos de otras latitudes o celebrar un festival extranjero, asumo que no es el problema, pero ¿en qué momento exacto dicen, oye, aquí se cruzó el límite? El límite, según la arquitectura legal que proponen los documentos, no se basa en las costumbres superficiales. No les importa la gastronomía ni la música. Se basa en la jurisdicción de la moralidad. Ok. El concepto clave para ellos es la imposición teocrática. Los manifiestos son muy enfáticos al declarar que el enemigo no es una religión en sí misma, o el origen étnico de un grupo poblacional. Vale. La línea roja no es de dónde vienes. Exacto. La línea roja se cruza en el instante en que un sistema de creencias externo intenta operar como un sistema legal paralelo. Ah, ya veo. Si un grupo llega y exige que sus normas dogmáticas, ya sea sobre el trato a las mujeres, la libertad de expresión o el sistema de justicia, operen por encima o al margen de las leyes del país anfitrión, ahí es donde los autores diagnostican la sustitución. Básicamente, el problema no es que existan múltiples creencias en una misma ciudad. El problema es cuando una de esas creencias se intenta convertirse en el código penal. Literalmente, el principio subyacente que sostienen como innegociable es la supremacía absoluta de la ley civil. Postulan que, en un mundo hiperglobalizado y propenso a la fricción constante, la única forma de evitar el derramamiento de sangre es que la constitución del Estado soberano sea la máxima autoridad. Sin excepciones. Sin excepciones culturales o religiosas que valgan. Ningún dogma, no importa cuán sagrado sea para sus seguidores, puede tener un fuero especial frente a la ley civil. Y, hay una argumentación bastante profunda sobre el concepto de libertad de tránsito que utilizan para justificar esto. Lejos de ver la migración como un derecho absoluto y sin condiciones, plantean una ecuación de responsabilidad mutua. Que es un enfoque muy particular. Sí. Dicen que el derecho a buscar una vida mejor en otro lugar no incluye el derecho a alterar el orden público de quien te recibe. Y ponen una carga pesadísima sobre los gobiernos locales. Los culpan directamente. Acusándolos de negligencia si no hacen cumplir la ley por miedo a parecer intolerantes o xenófobos. La lógica que aplican ahí es de causa y efecto. Argumentan que si un Estado renuncia a su deber de proteger la cohesión social y la integridad de sus fronteras jurídicas solo por mantener una apariencia de tolerancia infinita, el resultado sería contraproducente. Exacto. El resultado paradójico será el fin de esa misma tolerancia.
Advierten que las sociedades llevadas al límite de la inseguridad o la alienación en sus propios barrios no reaccionan con más diálogo. Reaccionan mal. Reaccionan con un repliegue defensivo que, históricamente, conduce al caos y al autoritarismo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Llevamos un rato hablando de diagnósticos ultracontemporáneos. Sí, pura modernidad. O sea, el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de las democracias liberales europeas, la fricción migratoria en la era digital. La lógica dictaría que la solución propuesta por un manifiesto moderno sería fundar nuevas instituciones de vanguardia. Claro. O redactar nuevos tratados internacionales. Exacto. Crear códigos legales súper innovadores. Pero el texto hace una maniobra de 180 grados. Para solucionar el caos de la posmodernidad, sugieren un viaje al pasado remoto. Muy remoto. Y el detalle que me dejó pensando durante horas es su referencia constante a un texto antiquísimo. Hablan de la Biblia etíope. Representa un pivote intelectual sumamente inusual en este tipo de manifiestos políticos. Básicamente abandonan la geopolítica del siglo XXI para sumergirse en la teología de los primeros siglos de nuestra era. Y tratando de entender el mecanismo de esta propuesta, pensé en un teléfono inteligente o en una computadora que está absolutamente colapsada, Llena de virus. llena de malware moderno, aplicaciones conflictivas que la hacen inoperable. La solución del técnico no es instalar más software nuevo, sino hacer un restablecimiento de fábrica absoluto. Borrar todo. Borrar todo lo corrompido y regresar al código original limpio y básico, con el que la máquina salió de la caja. Entonces te pregunto, ¿es esa la función de la Biblia etíope en este manifiesto? Si conectamos esto con el panorama general de su diagnóstico, esa analogía del restablecimiento de fábrica describe perfectamente el mecanismo que proponen, Ok. tanto psicológica como teológicamente. El texto aporta el sustento fáctico. Verás, el canon etíope, con sus 81 libros, es considerado una de las recopilaciones cristianas más amplias, antiguas y menos alteradas por las reformas posteriores. ¡Wow! Para los autores, esto no es solo un dato de trivia histórica, es una herramienta de blindaje conceptual. Pero, a ver, ¿blindaje contra qué exactamente? ¿Contra la crisis institucional de la que hablábamos al principio? Precisamente contra eso. Este canon incluye textos como el libro de Enoc, que es un tratado profundamente místico y detallado sobre el orden cósmico, el bien, el mal y la jerarquía celestial. Que entiendo no está en las Biblias occidentales comunes. Exacto, fue excluido. Al adoptar una base teológica que precede a siglos de política europea, cismas eclesiásticos y corrupciones institucionales modernas, los autores le ofrecen a sus seguidores un cimiento que perciben como incorruptible. Es como buscar roca sólida debajo del lodo. Tal cual. Si la inteligencia artificial y la deconstrucción posmoderna están derribando las creencias occidentales contemporáneas, la estrategia es anclarse a algo tan antiguo y primigenio que sea inmune a ese malware ideológico que mencionabas. Ya veo. Es la búsqueda de una verdad inalterable que sirva como columna vertebral para sostener la identidad cultural frente a la tormenta. Es un mecanismo fascinante. O sea, no están proponiendo que la gente se convierta en monjes etíopes del primer siglo. Están utilizando la antigüedad y la pureza de ese texto como un escudo retórico y moral. Les da una base inamovible. Claro, al saber exactamente de dónde vienen y sostenerse sobre un fundamento tan profundo, se vuelven impermeables a la duda existencial que caracteriza nuestra época. Otorga una inmensa seguridad psicológica a quienes adoptan esta postura. Y esa seguridad es el requisito previo para implementar la fase final de su manifiesto. Que es el llamado a la acción. Exactamente. Porque estos textos no operan en el vacío de una biblioteca académica. Tienen la intención explícita de movilizar a la opinión pública. Entonces, ¿qué significa todo esto en el terreno de la estrategia? Digo, un diagnóstico sombrío y un regreso a las raíces teológicas son materiales súper inflamables en el debate público actual. Uy, sí, muchísimo. Me sorprendió encontrar dentro de las propias notas del texto una sección de autoconciencia táctica. O sea, los autores saben perfectamente que vivimos en una era de cancelación rápida. No son ingenuos. Saben que hablar de proteger fronteras culturales o limitar la influencia de religiones foráneas garantiza casi de inmediato ser etiquetado como un movimiento de odio, xenófobo o discriminatorio. Totalmente. El clima discursivo actual penaliza severamente cualquier postura que cuestione el modelo de integración abierta.
Los redactores de estos documentos están hiperconscientes de que sus palabras caminan por un campo minado mediático y legal. Y la solución estratégica que plantean para no ser silenciados es envolver su mensaje en un lenguaje muy específico. Dictan que la defensa de sus ideas debe enmarcarse estrictamente bajo los conceptos de defensa de la ley y la libertad. Lo cual es muy astuto. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del debate político moderno y cómo se instrumentaliza el lenguaje hoy en día. Al utilizar la terminología fundacional de las democracias liberales occidentales, hablo de la ley civil, la libertad individual, la protección constitucional, los autores construyen un escudo retórico sumamente efectivo. Le dan la vuelta al argumento. Exacto. Argumentan, oye, no estamos atacando a nadie, estamos defendiendo la vigencia de la Constitución y los derechos humanos universales frente a dogmas que buscan suprimirlos. Es una maniobra brillante a nivel comunicativo, porque obliga a sus críticos a entrar en un debate técnico sobre la primacía de la ley. En lugar de un debate emocional sobre la tolerancia. Exacto. De hecho, enfatizan constantemente que no buscan una cruzada bélica. Hay una cita textual que me pareció central. Dice, el mundo no necesita una guerra de religiones, necesita equilibrio. El equilibrio. Pero a ver, el concepto de equilibrio que persiguen no es la mezcla de todos con todos en un melting pot, sino una especie de cuarentena geopolítica pacífica. Una segregación ordenada, digamos. Sí, que cada sistema de creencias florezca, sí, pero dentro de su propio espacio geográfico e histórico, sin intentar invadir o colonizar ideológicamente al vecino. La contención como garantía de la paz. Sin embargo, el manifiesto de alerta global cierra con una advertencia que abandona cualquier tono diplomático. La conclusión a la que llegan si este equilibrio de fronteras no se respeta es realmente oscura. Es un giro muy sombrío en las últimas páginas. Advierten que, si las sociedades no logran establecer límites claros y hacer respetar la ley civil hoy, el conflicto futuro mutará de naturaleza. Sí, dicen explícitamente que ya no será un conflicto cultural, sino uno humano. Esa palabra, humano. Protestas en las calles o disputas sobre planes de estudio en las escuelas. Cosas manejables. Exacto, pero un conflicto humano, en el léxico de este manifiesto, implica una degradación hacia la supervivencia básica, implica violencia existencial, el colapso del Estado de Derecho y la reducción de la sociedad a facciones tribales luchando físicamente por el control del territorio. Es la predicción de una balcanización global si no se frena la fragmentación de la identidad. Es un escenario pesado y denso, la verdad. Nos obliga a mirar de frente los puntos de fractura de nuestra sociedad. Y bueno, esto nos ofrece el momento preciso para hacer una recapitulación conceptual del mapa que hemos explorado hoy. Hagámoslo. Comenzamos analizando cómo el manifiesto percibe la revolución digital y la inteligencia artificial no como herramientas neutrales, sino como fuerzas sísmicas, fuerzas que están provocando un colapso del software institucional de la humanidad, generando una crisis de identidad tremenda. Una crisis que inevitablemente se derrama hacia las calles. Y ahí es donde el choque entre la desorientación local y la llegada de sistemas de creencias foráneas genera fricción en el mundo físico. Y la solución categórica que plantean los textos frente a esto es la imposición absoluta de la ley civil por encima de cualquier dogma religioso, rechazando por completo lo que ellos llaman la sustitución cultural. Exigiendo asimilación legal estricta. A partir de ahí, vimos cómo construyen su ancla de estabilidad, haciendo este restablecimiento de fábrica teológico, buscando en textos antiguos y no occidentales, como la Biblia etíope y el libro de Enoc, Para encontrar un cimiento puro e incorruptible. para reconstruir la identidad perdida. Y finalmente, desglosamos su táctica comunicativa, usar el lenguaje del derecho y la libertad como un escudo contra la censura, culminando en esa cruda advertencia sobre el riesgo de un conflicto existencial si fracasa la diplomacia cultural. Mantener la neutralidad analítica ante textos con tanto peso ideológico es un ejercicio riguroso, debo decir. Sí, no es fácil. Pero es súper esencial. Solo al entender las tuercas y tornillos de estos argumentos, podemos comprender realmente las corrientes subterráneas que están movilizando a millones de personas hoy en día. Definitivamente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero poner sobre la mesa un pensamiento provocador.
Una evolución de las ideas que hemos discutido que no está en las páginas de los manifiestos, pero que surge como una consecuencia lógica de todo esto. A ver, cuéntame. Los autores dedican gran parte de su esfuerzo a defender la importancia vital de las fronteras físicas y territoriales para preservar la integridad de las naciones y las culturas. Sí, la geografía es clave para ellos. Pero, considerando la velocidad a la que la inteligencia artificial y los ecosistemas digitales están disolviendo las fronteras tradicionales del pensamiento y aglutinando a las personas por sus afinidades en la red, ¿no es posible que la definición de nación esté a punto de cambiar para siempre? ¡Wow! Es una hipótesis que altera todas las reglas del juego. Si la identidad ya no está anclada a la geografía, el concepto mismo de soberanía territorial se vuelve obsoleto. Imaginen un escenario futuro cercano donde nuestras verdaderas patrias, nuestras naciones más defendidas y amuralladas, ya no requieran un pedazo de tierra física. Territorios virtuales. Quizás se conviertan en fortalezas puramente digitales, ecosistemas ideológicos cerrados en la red, donde convivimos únicamente con quienes comparten nuestros valores absolutos, independientemente de en qué continente durmamos cada noche. ¡Qué locura! La pregunta que queda flotando es, ¿llegará el día en que necesitemos pasaportes y visas de tránsito no para cruzar un río o un muro de concreto, sino para obtener permiso de cruzar de una red de información a otra? Adentrándonos en realidades completamente ajenas a la nuestra, lo cual confirmaría que el diagnóstico original de la turbiedad del panorama era sumamente acertado. Sí. La batalla por la identidad quizás ya no se libre en las fronteras físicas que estos manifiestos intentan proteger desesperadamente, sino en la arquitectura invisible de nuestras redes interconectadas. Una infraestructura invisible que, para bien o para mal, sostiene la nueva realidad de lo que significa ser humano. Es una idea inmensa para procesar con calma. Lo es, para reflexionar sobre ella largo y tendido. Les agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por habernos prestado su tiempo y su curiosidad en esta exploración tan compleja. Ha sido un ejercicio analítico riguroso y súper necesario. Así es. Sigan cuestionando sus certezas, sigan analizando el mundo que los rodea, y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.